bendiga, hermanas y hermanos que en esta mañana me están mirando a través de esta red social, el internet, el Facebook, el WhatsApp. Dios les bendiga en este día tan glorioso que el Señor nos da para deleitarnos en su presencia. Dice la palabra que este es el día que Dios hizo para que nosotros nos regocijemos en Él. Y nos hemos regocijado en Él a través de los cantos, a través de la alabanza que le hemos dado desde lo más profundo de nuestro corazón. Ahora vamos a considerar la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, en los versículos 12, 13 y 14. Repito para aquellos que no lo escucharon muy bien, Hebreos capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Dice la bendita palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Oramos. Señor, te damos gracias una vez más en este día por darnos esta oportunidad, Dios, de acercarnos a tu trono de gracia y de misericordia para adorarte, para darte reconocimiento, para darte la gloria, para darte la honra, pues solo tú, Señor, eres digno de recibirla. Tu palabra nos enseña que se nos ha dado un nombre debajo del cielo en el cual toda rodilla se debe doblar y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, para gloria de nuestro Padre Celestial. En este tiempo, Señor, permite que tu palabra encuentre lugar en los corazones, en las vidas de las personas que estén, Señor, escuchando la palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición y que el propósito se alcance en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sin lugar a dudas, el pecado ofrece placer temporal, placer que no dura, pasa. Y el pecado nunca le va a decir al hombre cuál va a ser el pago, cuál va a ser el precio que le va a dar por haberlo estado sirviendo, por haber vivido de esta manera. Sin embargo, la palabra de Dios sí nos dice cuál es el pago. Y dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado no lo va a decir nunca. Satanás no va a señalarle al hombre y decirle: mira, sírveme, deleítate en todo lo que te estoy ofreciendo y al final tendrás vida abundante, vida eterna. No le va a decir: al final te voy a llevar conmigo. No, sin embargo, Dios dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
autor de esta carta a los hebreos nos aconseja que debemos mirad, que no haya en ninguno de vosotros, está hablándole a la iglesia, dice, mirad hermanos, no le está hablando al pecador sin Dios, le está hablando al hombre que ha recibido a Cristo y le está diciendo, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. Y esta palabra mirad tiene una connotación que nos dice, consideren, pongan atención, hermanos, que no haya en ninguno corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios cae en la apostasía. Y entonces está diciendo que no vaya alguien a apartarse y volverse un apóstata, porque se va a apartar y entonces ya no va a servir al Dios vivo. Pero nosotros sabemos que todos los hombres nacen con esa tendencia de hacer lo malo, de caminar de acuerdo a sus propios deseos, a sus propios gustos, a sus propios pensamientos, a su propia concupiscencia. Y muchos viven con un corazón de incredulidad. Por eso es que el escritor dice que no vayan a ser engañados por el pecado para apartarse de Dios. El único que puede apartar al hombre de Dios es Satanás a través de las ofertas que él hace, que se llaman pecado. Una vida placentera, una vida ilícita, una vida de corrupción, una vida de deseos desordenados. Solamente Satanás es quien ofrece. Por eso el versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Está entonces hablándole a la iglesia, quien es que se puede exhortar, quien se puede aconsejar, quien se puede motivar, y dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Qué malo es Satanás. Qué malo es Satanás. Endurece el corazón por el pecado. Y cuando se endurece el corazón es porque ha sido engañado. Y dice, hay una razón por la cual ustedes deben permanecer firmes. Dice el versículo 14, y es porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Le está diciendo el hermano, ¿qué le está pasando? Se entera el escritor a los hebreos de que los hermanos se están apartando. Por eso es que en esta misma carta, más adelante, capítulo más adelante, le dice, no dejen de reunirse, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y luego cierra ese capítulo y dice, nosotros no somos de los que retroceden para la perdición del alma, sino de los que perseveran para la salvación del alma. La intención entonces de esta carta es de que el creyente se mantenga firme, se mantenga fiel, dice, hasta el fin de nuestra confianza del principio. Aquí nos habla entonces de seguridad, de que nosotros debemos tener hasta el final de nuestros días aquí en la tierra, en la fe de la cual ha sido depositada en nuestro corazón desde el momento en que creímos en Jesucristo. Nada ni nadie nos puede quitar esta firmeza de nuestro corazón. Y esa era la convicción de los que fueron antes de nosotros.
Al grado que Pablo, el apóstol, dijo: nada me apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y él hace un enlistado grande de situaciones que se pueden vivir y que él estaba viviendo, pero dijo: nada de esto me puede apartar del amor de Dios. Y hoy nosotros le podíamos añadir a esa lista que hizo el apóstol Pablo que ni el COVID nos puede apartar del amor de Dios. Porque algunos están resentidos con Dios porque perdieron un familiar, porque perdieron un amigo, porque perdieron a una esposa, a un esposo, a un hijo, a una hija, y le estuvieron pidiendo a Dios misericordia. Y Dios no hizo lo que quería, porque Dios es soberano. Pero como humanos, entonces el hombre se resiente, y es ahí donde puede ser engañado, porque Satanás está como león rugiente, dando vuelta, buscando a quien devorar. Y él entra entonces por la parte más débil, vulnerable de la persona, y lo hace entonces que endurezca su corazón para apartarse del Dios vivo. Yo tengo un testimonio vivo de familia que no lo voy a contar por el tiempo que nos están grabando. Increíble, pero cierto, porque yo lo vi, yo platiqué con la persona, un pariente, un familiar, un tío mío, y me dijo la razón por la cual se había apartado de Dios. Era pastor. Por la muerte de un hijo. Entonces puede ser que hoy, por esta mala enfermedad que ha salido por todo el mundo y que se ha estado llevando desde el más chico hasta el más grande, desde el más sabio hasta el más ignorante, desde el rico hasta el pobre, desde el creyente débil de la iglesia hasta el pastor, hasta el evangelista, lo respetan. Y puede ser que algunos estén siendo endurecidos y entre él lo que dice el escritor, que brote espíritu de incredulidad. Diga: bueno, entonces si Dios, ¿por qué no me escuchó? Si mi papá era el supervisor general de la iglesia, era el pastor, era el músico, mi mamá, mi hermana, ministro de alabanza, ¿y por qué? Entra la duda, la incredulidad, y se puede apartar de Dios. Por eso es que hoy nos invita, nos exhorta a mantener firme nuestra confianza, nuestra fe en Dios, dice, hasta el final. Y COVID-19 no es el final. ¿Amén? ¿O no amén? Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, ese espíritu negativo y afirmarnos en Dios para no ser engañados. Hoy vemos a mucha gente que ha salido por allá diciendo cosas y uno se queda así entre ¿será cierto? ¿No será cierto? Tengamos cuidado con lo que miramos y escuchamos en las redes, tanto de parte de los científicos como de parte de los predicadores, porque no todo lo que se dice es cierto. Cuando es de algún predicador, tenemos que juzgarlo a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, a la luz de la doctrina que se nos ha enseñado, porque hay muchas. Dijo el Señor que el diablo iba a tratar de engañar a mucha gente. Miren cómo dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, le da un encargo importante, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste, permanece en lo que has aprendido, no es lo que vas a aprender ahí en el camino.
sino lo que ya aprendiste, lo que te está fundamentando y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esa es la firmeza que debe existir siempre en nuestra vida, el no apartarnos del Señor por nada, sino permanecer firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en esa fe que nos ha sido enseñada a través de las Escrituras. Por eso decía yo, lo que escuchemos hay que juzgarlo de acuerdo a la luz de las Escrituras, porque esa palabra de Dios es infalible. Lo que los hombres puedan decir pueden fallar, pero lo que Dios dice, eso no va a fallar. Entonces le encarga que Él se mantenga firme en lo que ha aprendido y le dice que lo ponga en práctica, diariamente esté practicando esa vida. Pero pues a veces es muy triste, hermanos, ver que después de tanto tiempo la gente escuchando palabras, siendo enseñada, y aún nuestros hijos a veces se apartan de las cosas de Dios. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es, ¿cómo le he enseñado el Evangelio? ¿Por qué toma esa actitud? ¿Será que no hay congruencia entre lo que decimos y hacemos? Y ese es un problema de conciencia que debemos nosotros entender, que a veces predicamos una cosa, pero practicamos otra. En el hogar portamos de una forma y en la iglesia nos portamos de otra forma y en el trabajo nos portamos de otra forma. Entonces los hijos se quedan confundidos y dicen, bueno, está bien lo que dice, pero ¿por qué hacen otra cosa? Y alguien me decía, alguien que yo estaba evangelizando, un joven ya adulto, y me decía, yo, pastor, me voy a convertir cuando mi papá cambie. Su papá era consejero de la iglesia. Me dice, porque aquí usted en la iglesia lo ve que es un santo, lo ve como llora en el altar, cuando canta como llora, pero en la casa, me decía, es un diablo. Entonces, ¿cómo le estaba enseñando el Evangelio a la familia? Quizá le repetían los textos bíblicos, los versículos, pero ellos querían ver con sus ojos y ver con sus hechos que de verdad había habido un cambio en él. Por eso algunos son engañados por el pecado. Nuestros hijos pueden ser engañados a causa de la incredulidad, porque nosotros no estamos viviendo un evangelio conforme al que estamos hablando. Por eso decía yo, es un problema de conciencia y tenemos que nosotros demostrar con hechos. Muchos viven engañados en el pecado, pensando que están bien. Y algunos argumentan y dicen, pues para estar como mi papá o como fulano o como fulana, mejor sigo así como estoy. ¿Sabe cómo se llama eso? Engaño del pecado. Brotando de alguna raíz de incredulidad por el engaño del pecado. ¿Cuánta gente es engañada? Le lleva el evangelio y no lo quiere. Y lo que dice es para hacer como los que ven que pasan a la iglesia, pero cómo se comportan afuera. Están siendo engañados por el pecado. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, porque le dice Pablo, le dice a Timoteo, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estoy convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Lo aprendió, dice que primero de la abuela, después de la mamá y después del apóstol Pablo. Recuerden que Timoteo era discípulo del apóstol Pablo. Y esa debe ser nuestra posición como hijos de Dios. No permitir
que el pecado nos engañe como lo hizo con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y por eso el apóstol Pablo lo trae aquí a colación y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire cómo lo expresa carta del apóstol Pablo a Timoteo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que Satanás va a utilizar infinidad de tentaciones para hacernos caer, pero debemos tener mucho cuidado en nuestros pensamientos, y que nuestros pensamientos siempre estén sometidos a Cristo para no caer en tal semejante situación. La tentación de Eva fue un fruto prohibido. Pregúntate entonces cuál podría ser tu tentación. Hay diversidad de tentaciones. Tentación de poder, tentación de orgullo, tentación de dinero, tentación sexual. Y podríamos hacer una lista grande de tentaciones. ¿Cuál sería la que te haría caer? Satanás dice que es astuto. Con su astucia engañó a Eva. Había oído lo que Dios le había dicho a Adán y lo usó con toda su astucia para entablar una plática con Eva y engañar. Dice Dios a través del profeta Jeremías que el corazón de nosotros los hombres es engañoso. Capítulo 17, versículos 9 y 10. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El significado de perverso es frágil, débil, malo, corrupto. Todo eso es el corazón. ¿Quién lo conocerá?, dice Jehová. Pero él mismo contesta y dice: yo Jehová soy el que conozco el corazón de los hombres. Yo el Señor. Dice el versículo 10 de la Nueva Versión Internacional de Jeremías 17: yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Sondear significa indagar con cautela la intención de una persona. Examinar significa observar atenta y cuidadosamente algo para conocer sus características o cualidades o para determinar su estado. Así que el único que nos puede sondear y examinar a perfección es Dios, porque el corazón del hombre es engañoso. Yo me puedo engañar a mí mismo, mi corazón me puede engañar porque es malo y perverso. Pero Dios dice: yo sondeo, yo examino el pensamiento para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Esto es lo que Dios hace con nosotros, nos examina de manera cuidadosa. Él conoce, hermanos, las intenciones que hay en nuestro corazón. Dios ve de manera perfecta la perversidad que hay en el corazón del hombre, porque Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo, por eso es omnisciente. Así que no permita que el corazón te engañe, porque delante de los ojos de Dios el hombre es culpable de esos pecados, de esos pecados privados del corazón, de esas faltas
donde solamente Dios es testigo de aquellas acciones. Nadie te puede andar cuidando. El hombre no te puede andar cuidando. No puede estar siempre atento a tus pasos. Pero Dios sí nos ve. Allá cuando nosotros hacemos así, no hay nadie. No se te olvide que te faltó mirar para arriba. Ahí hay uno que todo lo ve, que todo lo sabe, y que un día estaremos delante de su presencia para rendirles cuentas. Y todas aquellas cosas ocultas que nadie sabe de nosotros, que nadie sabe de ti, si no le has pedido perdón a Dios, un día se revelará, se manifestará. Por eso hay que pedirle perdón a Dios. Por eso hay que venir ante Él y decirle: me arrepiento de mi pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, que te he ofendido tu santidad, tu justicia, y aquí estoy. Y Él dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El hombre no lo puede hacer. Hay una porción importante que me llama la atención en el profeta Jeremías, en el capítulo 13 del versículo 23, y dice: ¿mudará el etíope su piel? Una pregunta que hace: ¿mudará el etíope su piel? El etíope era por lo general raza negra. Entonces es imposible cambiar su piel negra a una piel blanca. Y dice: ¿y mudará el leopardo sus manchas? Esto es imposible que conteste. Que un leopardo, por su naturaleza, nace manchado con pringas, trate de cambiar su piel. Entonces dice: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Para aquellos que dicen: yo no le hago mal a nadie, yo para qué necesito religión, yo para qué necesito ir a una iglesia si yo no le hago mal a nadie. Y le está diciendo: mira, si el etíope no puede cambiar su piel de negra a blanco, y el leopardo no puede quitarse las manchas, las pringas negras y ponerse de un solo color, ahora dice: el hombre podrá también, dice, hacer el bien cuando está habituado a hacer el mal. Porque el hombre desde su naturaleza, desde su nacimiento, nace contaminado por el virus del pecado, que nada ni nadie lo puede quitar, solo la sangre preciosa de Jesucristo. Y cuando venimos a Él, entonces tenemos que cuidar de no volver a ser engañados por el pecado y caer en transgresión. Por eso nos pide que nosotros mantengamos firme, dice, esta confianza hasta el fin de nuestros días. Y Pablo le escribe a los hermanos de Corinto y le dice en la primera carta, capítulo 6, versículo 9 al 11: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales,
ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hace una acusación, versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, pero ya han sido santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Entonces, el considerar de dónde nosotros hemos sido rescatados, de dónde el Señor nos rescató, nos lleva entonces, hermanos, a serle fiel todos los días de nuestra vida y también manifestar el amor hacia los que no son salvos, esperando que un día recapaciten de todas las cosas que están haciendo, que están ofendiendo a Dios, y vengan para que sean también ellos perdonados, al igual que hemos sido nosotros perdonados. Termino entonces diciendo que debemos dejar de estar cuidándonos del diablo. Que dejemos de estarnos cuidándonos de los hermanos de la iglesia. Y que sí debemos cuidarnos de nosotros mismos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. O sea que el enemigo no está allá afuera. El diablo es el engañador, anda ahí como, pero tú mismo eres el peligroso, porque en ti está el corazón que es engañoso y perverso. Por eso le dice: ten cuidado de ti mismo. Y hoy dice el Señor: hermano, hermana, ten cuidado de ti mismo. Deja de andarle poniendo atención a lo de allá afuera y ten cuidado de ti mismo, porque en ti hay un enemigo y es tu propia naturaleza, que es engañosa, que es perverso, que es corrupto. Y ponte atención en ti mismo, porque cada vez que nosotros atendemos el consejo de Dios para nuestra vida, entonces estaremos avanzando, estaremos muriendo a nosotros mismos y estaremos viviendo para perfeccionarnos en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo cada día. A veces es triste, hermano, pero es la realidad, que hay gente que se ocupa más del vecino, del hermano de la iglesia, que de mí. Que para dónde fue, que qué hizo, que cómo viste, que qué comió, que no come, cómo se peina, cómo se viste, qué dijo, qué no dijo. Perdiendo el tiempo cuando debería estar mejor invirtiendo el tiempo en su misma persona. En mirarse en el espejo, que es la palabra, cada día, y ver si está reflejando y pareciéndose a Cristo. Pero si no está haciendo eso y está haciendo lo contrario, le vas al Señor: ¿qué es lo que tú miras? Dice: la paja que hay en el ojo de tu hermano. Si tienes una viga, ¿qué más grande? ¿Una paja o una viga? Y le está diciendo, oye, tú estás peor que el otro. Por eso, ten cuidado de ti mismo. Por lo tanto, cuídense, hermanos, dice, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso. Cuídense. Que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, miren, mientras dure ese día que se llama hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Así que hemos llegado, dice, a tener parte con Cristo, con tal de que retengamos firme nuestra profesión hasta el fin, en la confianza que tuvimos del principio. Que nada entonces, ni nadie, hermano, nos haga desistir
Porque a veces el mal testimonio de alguna persona, algún líder, algún pastor, alguna persona que usted admiraba, tuvo un rebalón, una caída, te decepciona. Como humano, ¿verdad? Te hace sentir mal. Y tú dices, no, pues si yo el hermano que lo creía, pero pues es que el hermano todavía es carne, es hombre, es humano, está luchando contra el pecado, también tiene sus propios errores. Por eso la invitación es mirar a Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, quien es el perfecto entre los hombres. Oremos al Señor en este día y afirme su corazón ante Dios. Dígale, Señor, quita la duda y todo espíritu de incredulidad que quiera llegar para apartarme de ti, y reafirme su fe en el Señor Jesucristo. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado para estar en tu presencia. Gracias por esta palabra que envías a nosotros para que tengamos cuidado, para que andemos con diligencia, para que nos apartemos, Señor, cada día del pecado y para que rechacemos toda oferta de Satanás, Señor, y que tú reprendas todo espíritu de incredulidad que quiera surgir en el corazón de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que por alguna razón, Señor, quizás se han dolido porque han tenido la pérdida de un ser amado, de un ser querido, del trabajo, de alguna situación, Señor. Pero oramos para que tú des nuevas fuerzas y podamos, Señor, retener firme nuestra confianza del principio, sabiendo que este problema de esta pandemia no durará toda la vida. Ayúdanos, Señor, para tener nuevas fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.